Hola chicos, ¿qué tal? Pues nada, aquí como veis desde la Torre Califa en Dubái, pues vamos a comenzar el sector terciario que yo creo que qué mejor lugar como paradigma que Dubái, ¿no? En el desarrollo del sector terciario. Mira, empezamos la unidad 6. Este sector también se conoce como el sector servicios y, y tiene una honda variedad de actividades, como por ejemplo la cultura, educación, sanidad, comercio, transporte, la banca, la administración. Es decir, todo aquel sector, o sea, este sector se dedica básicamente a la calidad y el bienestar de las personas. Actualmente pues, va adquiriendo cada vez mayor importancia y cada vez se está desarrollando más, siendo uno, por ejemplo en España con el turismo, pues, uno de los sectores más desarrollados. ¿Okay? Bien, pues vamos a comenzar directamente con la página 150, ¿ok? Bien, el sector terciario, como ya veis, lo que yo voy a hacer básicamente es un pequeño resumen de todo lo que estamos viendo y de las actividades para corregirlas. Las actividades son muy fáciles, ¿eh? Venga, mirad, el sector terciario, pues mira, comprende un gran número de actividades, muchas actividades, como ya hemos dicho antes, comercio, turismo, cultura, ocio, deporte, muchísimas. De hecho, en los países desarrollados está siendo el de más importancia, porque pues genera muchísima riqueza, como vemos también en España mismo, ¿no? Si veis, mirad, también en los países pobres, pues tenemos en los pobres o de menor nivel económico, lo que intentan es potenciar este sector. También ayuda mucho la sociedad de la información. ¿Eso a qué nos referimos? Pues el desarrollo tecnológico y científico, ya que la economía está mundializada y el crecimiento de los intercambios comerciales lo que hace es que ha habido una revolución en este sector. Bien, la gran variedad, porque este sector es muy flexible, ¿vale? Y también se suele llamar sector terciario superior o cuaternario a otro sector que está en auge ahora mismo. En auge porque está relacionado con la técnica y la ciencia. ¿En qué consiste? Pues servicios a empresas, puestos de trabajo relacionados con la gestión de grandes compañías, control de calidad, selección de personal, estudio de mercado. Es decir, es un sector con un elevado contenido intelectual, como viene aquí en el textito este. Como por ejemplo el I+D de las empresas. Es decir, que es un sector con un elevado nivel intelectual y de estudio. También tenemos en el sector terciario lo que se llama el sector terciario banal. ¿Este qué quiere decir? Pues que es una parte de este sector que, por ejemplo, el servicio doméstico, la venta ambulante, servicio de limpieza, es decir, que se necesita una poca preparación para las personas que trabajan en este sector. Bien, el sector servicio no es que haya sustituido al predominante industrial que era anteriormente, ¿no? O, por ejemplo, el sector primario, sino que directamente se están interrealizados, porque es que el sector terciario está interrelacionado con el segundo porque necesita transporte, almacenamiento, diseño, es decir, que las industrias necesitan al sector terciario. Pero básicamente en España, por lo menos, el sector terciario, básicamente el potente, como veis aquí en la gráfica, es el comercio, hostelería y tal, ¿no? También el sector terciario le da cabida a los cambios sociales que se han producido en nuestra sociedad. Por ejemplo, mirad, tenemos que con el aumento de la esperanza de vida, pues ese cambio tan radical que se está produciendo, ya que la gente cada vez vive más años, pues la atención a las personas mayores o dependientes, los centros de día sanitarios, personal sanitario, fisioterapia, o sea, pues toda esta gente, pues poco a poco se está haciendo un gran camino dentro de nuestra economía. Con la incorporación de la mujer al trabajo, pues ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque cada vez más se utiliza una tintorería rápida, las escuelas infantiles, todo esto son problemas que están surgiendo en la actualidad con los cambios sociales, ¿no? Como tenemos una reducción de jornada laboral y una generalización, es decir, que cada vez la gente pues, tiene vacaciones pagadas, más gente, pues la oferta en el ocio y tiempo libre pues es brutal. Por tanto,
el sector terciario está dentro y es uno de los pilares fundamentales dentro de nuestra sociedad. Bien, vamos con las actividades, vamos a darle un repaso rápido porque como habéis visto son muy fáciles, solo es buscar la información y ya tenéis respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué se entiende por sociedad terciarizada? La primera, por lo que estamos hablando de que cada vez el sector terciario es más pujante. ¿Piensas que los terciarios sustituyen a la industria o la complementan? Pues evidentemente la complementan, en ningún caso la sustituyen, por lo que hemos dicho ya, ¿no? Porque la industria necesita pues un diseño, investigación, transporte. Pues, venga. ¿Qué cambios? Los cambios sociales, lo que acabamos de decir ahora, toda la reducción de la jornada laboral, la incorporación de la mujer, todo eso está bien. Bien, observa el gráfico y responde. Bien, miráis el gráfico de arriba y respondéis fácilmente. Lo de la industria, porque tienes que inventar una industria que ya una empresa. Os acordáis que ya hicimos ese tipo de actividad. ¿Qué se entiende por sector terciario? Pues muy fácil, ¿no? Lo que hemos visto antes. ¿Qué actividades están en él? Vale. ¿Cómo ha sido la evolución del sector servicio en los países desarrollados? Porque como hemos visto, porque cada vez es más pujante, cada vez los servicios, no solo en los países desarrollados, sino en todos los países, pues cada vez el sector terciario va evolucionando. ¿Por qué aumentan las actividades terciarias relacionadas con la idea de la revolución del terciario? Porque cada vez la sociedad es más desarrollada. Habla también a qué actividades del sector cuaternario, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Que ya el sector terciario se va adaptando a la nueva sociedad de la tecnología y de la globalización de la economía y se necesitan expertos en economía, expertos en gestión, expertos en persona laboral, en riesgos laborales. Bueno, ese es el sector cuaternario. Y el cuaternario banal, como ya hemos visto, pues está dentro del sector terciario y lo que tiene básicamente son personas con muy poca capacitación de estudios, por ejemplo, por ejemplo, la limpieza, por ejemplo, el tratar a personas mayores, tal, ¿ok? Bueno chicos, las 158 y 159 vamos a darla, porque como tampoco os he mandado ningún tipo de actividad, pues pasamos directamente, porque esta nada más que había que resumirla, habla sobre los centros tecnológicos que hay en España y tal. Bien, pero nos vamos directamente a un tema que el otro día, yo no sé si estuvisteis vosotros en la charla, sobre las redes sociales. Así que venga chicos, vamos allá y... Las redes sociales, como dice, ¿qué son las redes sociales? Porque os voy a contar yo a ustedes que no sepáis, ¿no? El mundo de la contaminación, de la comunicación, perdón, un canal de comunicación donde, en fin, no vamos a ir más, ¿no? Es una comunidad cada vez más numerosa, como ya sabéis. Bueno, aquí tenéis una estadística de todas las redes sociales, las más potentes, ¿no? Yo creo que hoy día, porque este libro yo creo que está un poco más desfasadete, este es del 2017 creo, y Facebook era la más potente, pero yo creo que hoy día la que funciona es Instagram, ya me diréis vosotros, ¿vale o no? Bien, las redes sociales, como ya sabéis, es una herramienta pues muy útil, si se sabe utilizarla. Para encontrar trabajo, para hacer amistades, para, en fin, para millones de cosas, con fines educativos, como ya veis lo que yo hago, en fin, las redes sociales son, pues bueno, un peligro, ¿no? Estos son un peligro también, mirad. El uso de las redes sociales entraña riesgos, y muchos riesgos, como ya sabéis. Es que el otro día estuvo en el centro la policía hablando sobre todos los casos de ciberbullying, acosos, etcétera. Bien, como tenéis aquí, ¿no? Si os lo leéis, pues sobre todo esta parte del tema de las redes sociales es importante para que os concienciéis de que hagáis un uso razonable. Y aquí tenemos las actividades. Bien, la primera, pues, ¿qué son las redes sociales virtuales? Pues ya lo sabemos, ¿no? Estas herramientas que nos permiten estar en contacto tanto con personas como con entidades. Pues eso es uno de los aspectos positivos que dice aquí la tercera actividad. Dice, ¿qué aspectos positivos tiene las redes sociales? Pues el tema de las noticias, estar al día y al tanto de toda la actividad de cualquier fundación, museo, etcétera, pues ahí lo tenemos. ¿Qué redes sociales son las más utilizadas? Bueno, pues eso cada uno ya sabrá, ¿no?
por ejemplo, y las que ustedes uséis, ¿vale? ¿No? Algunas profesionales son como, por ejemplo, LinkedIn, es profesional, pero Instagram, Facebook, YouTube, son redes sociales lúdicas, de ocio, o educativas, como por ejemplo lo que yo estoy haciendo, ¿no? ¿Qué inconvenientes pueden derivarse del uso incorrecto? Por lo que hemos dicho ya, bullying, acoso y termina siendo pues denuncia y ruina pura. Así que hacer un uso razonable de las redes sociales. Bueno, pues nos vamos directamente a la página 168 que nos habla de los transportes. Mira, el primero es el transporte por carretera, ¿no? Es decir, todos los medios de transporte necesitan, bueno, una infraestructura, ¿vale? Que eso también se me olvida, ¿no? Como vías férreas, puertos, aeropuertos, etcétera. Y en la carretera, pues la más utilizada básicamente, ¿no? Es muy utilizada y por ella circulan pues todo tipo de vehículos que puedan ir por este tipo de vías. Y la diferencia brutal está en que en los países desarrollados, como por ejemplo España, pues las carreteras son muy buenas. Y por ejemplo en Burundi, en África, pues las carreteras pues serán muy malas y habrá muy pocas, ¿vale o no? Esa es la gran diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Mirad, por otro lado tenemos al ferrocarril, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sus ventajas es que pues cada vez son más rápidos, con trenes de alta velocidad, puede llevar mucha carga, muchos pasajeros, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es lo malo? Que las vías, es decir, que para construir nuevas vías de tren pues es muy costoso, ¿eh? Ya os digo, pues Huelva lleva sin AVE, es decir, tren de alta velocidad, por toda la vida, ¿no? Tenemos ahora el transporte aéreo, que cada vez está más de moda, pero tiene pues sus grandes ventajas. Tiene unas ventajas brutales. Por ejemplo, ¿no? Que las distancias pues se hacen en nada y transportan básicamente mercancías ligeras. No obstante, es un transporte, la desventaja pues que es muy caro, se necesita mucho carburante, mucho mantenimiento, ¿vale? Y el impacto ambiental es brutal. Sobre todo por el ruido, la contaminación que producen pues los aviones, ¿vale? Ahora nos vamos con el transporte marítimo, que, bueno, une distancia muy grande, pero es más lento, ¿vale? Es más lento, pero la ventaja es que el precio es muy bajo. Ya tenéis el gran ejemplo de AliExpress, ¿no? Que cuesta el transporte es muy barato, pero lo que ocurre es que viene pues, al mes o al mes y medio, ¿vale? Bien, nos vamos a la página 169, interesantísima, porque nos explica un poco por qué y la difusión brutal que hay de compañías aéreas low cost, ¿vale? Que es lo que está ahora de moda, las compañías low cost. ¿Por qué valen tan baratas y se hacen competencia? Porque se hacen competencia una a la otra. Y aparte, ¿por qué? Porque los costes administrativos sus oficinas son virtuales, todo se hace a través de internet, cada vez están acortando gastos de ese tipo de cosas, ¿no? Además, pues ofrecen menos servicios. Recuerdo cuando cogí hace 15 o 20 años un avión y nos daban de comer, daba igual el trayecto, bebida gratis y tal, y ahora pues no dan absolutamente nada, o casi nunca dan nada, ¿no? Los asientos están más pegados unos con otros, en fin, también reciben subvenciones, ¿vale? Por eso el billete al final al consumidor pues es más barato. También lo que hemos dicho, ¿no? Que lo que hacen es competir entre ellas y así los precios van bajando. Y el incremento de personas que utilizan las compañías de bajo coste, yo me incluyo, pues es brutal. Bien, venga, vámonos con las actividades porque, bueno, son muy fáciles como las de antes, ¿no? Mira, dice, ¿por qué ha aumentado la circulación de pasajeros y pasajeras de transporte aéreo? Pues lo que hemos visto, ¿no? Porque han bajado los precios, cada vez tenemos vacaciones pagadas, en fin, lo que hemos visto antes. ¿Por qué las compañías aéreas de bajo coste pueden ofrecer unos precios mucho más asequibles? Por lo que acabamos de decir, ¿vale? No, ya veis que las actividades pues son muy fáciles. Venga, nos vamos hacia abajo. Venga. Y estas también son facilísimas, mirad. ¿Qué son los medios de infraestructura y el transporte? Vale, pues eso ya... ¿Cuáles son los sistemas de transporte? Lo que acabamos de decir. ¿Cuál es la infraestructura más utilizada para el transporte de personas? Pues la carretera, ¿no? Como ya hemos visto. ¿La red de carreteras es igual en todo el mundo? Hemos visto que no. Que en los países pobres o menos desarrollados pues tienen menos y de peor calidad. ¿Qué ventaja supone cada una de las infraestructuras para el transporte de mercancías? Pues lo que hemos dicho. El avión y los barcos hemos visto que tienen
ventajas e inconvenientes, lo acabamos de decir ahora mismo. ¿Qué inconveniente tiene el transporte marítimo? Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Que era muy lento, aunque son grandes distancias, largas distancias, mucho material, mucho tonelaje, pero al final es muy lento, ¿vale? Bien, nos vamos al siguiente punto, que es la página 170, que son las funciones del transporte y sus redes. Mirad, ¿cuáles son las funciones del transporte? Pues básicamente que lo va a ser pues, el desplazamiento cotidiano de la población, el desplazamiento a lugares alejados, tanto de mercancía como de personas, y la distribución de bienes y de servicios. Venga, ¿qué más? Los transportes, ¿no? Pues han ido mejorando, pero de una forma increíble, no os podéis ni imaginar. Ha sido una brutalidad. La revolución de los transportes es un hecho. Mira, ¿por qué? Porque ha aumentado la capacidad de carga, hay intermodalidad, es decir, que un producto puede llegar en varios medios de transporte, primero en avión, después en tren, después mensajero de a tu casa, en fin, intermodalidad que se llama. Aumento de la velocidad, cada vez pues los aparatos pues son más, el ferrocarril es más rápido, el avión es más rápido, tal. Cada vez hay mejores carreteras, la seguridad también es mejor y como se reduce el precio de los transportes, pues se pueden transportar cada vez más cantidad de productos. ¿Qué son las redes de transporte? Mira, aquí tenemos, aquí en la parte derecha de la pantalla, una red de transporte marítimo mundial. Si os fijáis, hay lugares que son los nudos de transporte, ¿vale? Que son los centros donde llegan y se van la mercancía. Por ejemplo, en el sur de África, por ejemplo, aquí que es el canal de Panamá, aquí que es el canal de Suez, ¿lo veis? Ahí, estos son las trayectorias de los barcos que llegan y después se van y van haciendo una red, un entramado de transporte. Eso es lo que se llaman ejes o líneas y malla o red del comercio. Y aquí tenemos en la página 171, que es el último punto de la primera semana, de la actividad de la primera semana. Si os fijáis, pues aquí más o menos nos está hablando un poco de qué es el transporte público, como por ejemplo los autocares, como por ejemplo los trenes, ¿vale? ¿No? Eso que son medios de uso colectivo, como el tranvía, el metro, el autocar, el autobús, tal. Y aquí nos habla un poco también de las ventajas que tiene el transporte público. Como por ejemplo que contamina menos porque va más gente dentro de los autobuses y aparte cada vez pues tienen unos sistemas que contaminan menos. Evitan los atascos, se reduce la contaminación acústica, es más barato, se ahorra tiempo, es decir, que cada vez pues se utiliza cada vez mucho más, se utiliza cada vez más. Mira, venga, vamos a ver las actividades rápidamente. Mira, venga. La 1, ¿qué ventaja supone el transporte público? Por lo que acabamos de decir, ¿vale? Describe la evolución del transporte ferroviario en viajeros. Pues eso lo veis en la gráfica de aquí, ¿vale? La de aquí arriba. Y muy fácil, facilísimo, ¿ok? Venga, un momentito, perdón. Venga, la 3. Describe la evolución del transporte de viajeros por carretera. Por lo mismo, veis la gráfica que tenéis a la derecha arriba. ¿Qué más? Dice, ¿a qué conclusión llega si compara la evolución del transporte ferroviario y por carretera en los últimos años en España? Pues hacer una comparativa y veréis la diferencia, ¿no? Que es brutal. Dice, ¿qué coste supone utilizar el vehículo privado? ¿A qué se refiere? Eso lo tenéis aquí. Mirad el gasto que es tener un coche. Es un gasto brutal. Entre seguros, neumáticos, amortizarlo, es decir, comparando con el dinero que tuvieras gastado en coger un transporte público, cogiendo tu propio coche, garaje, si tienes un garaje, si tienes que pagar el IBI del garaje, combustible, lubricantes, reparaciones, neumáticos, hasta. Es un gasto brutal, es decir, que el transporte público siempre va a ser mucho más económico que uno privado, es decir, que tu propio coche. Venga, ¿qué más dice? Vamos con la 6. Dice, enumera las funciones de transporte, por lo que hemos dicho antes. Explica la repercusión que ha tenido el uso de contenedores en el transporte de mercancías. Lo mismo que dijimos, o sea, los contenedores son los containers estos que van en los barcos estos gigantes. Pues si os fijáis, tipo AliExpress, etcétera, pues ha sido una revolución total.
¿Qué supone la intermodalidad? Pon un ejemplo. Bueno, ya hay revolución de este tipo de mensajería de una forma increíble. Están pensando ya llevar paquetes con drones. Yo creo que Amazon ya lo ha hecho en alguna ocasión. No es muy seguro, pero bueno. ¿Qué entendemos por redes de transporte? Lo que hemos visto antes, ¿no? De que cómo el mundo está conectado y hay algunos puntos estratégicos, como por ejemplo el puerto de Algeciras, puerto de Valencia, puerto de Rotterdam, Londres, Lisboa, hay muchos. Singapur, hay un montón, ¿no? Pekín, tal, hay un montón. Y cómo todo eso va interconectado a través del mundo. Y con esto doy por finalizado la actividad de la primera semana, ¿ok? Así que chicos y chicas, espero que hayáis hecho absolutamente todos los deberes. Os he mandado el Flipgrid para que me lo enseñéis y cuando pueda pues mandaré el vídeo del de la segunda semana. Así que venga chicos, fuerza, ánimo, que podemos con todo.